Hay gente, güey, que estaba teniendo galardones, güey, académicos, ¿no? Ganando premios o haciendo sus tesis de maestría y doctorado, pero que no habían tenido una cuota de lo que implicaba vivir la calle, güey, hacer barrio. Sí. El trabajo de investigación que hice a través del hip hop me permitió llegar a un doctorado. Tenía ganas de pertenecer a la crew, güey, al HC, porque eran güeyes banda que ya tenía otro pedo, güey. Oye, ya estaban haciendo rap. Después de convivir tanto tiempo tú y yo, ahora. ¿Qué tranza, banda? De este lado, Uriel. Esta vez nos encontramos en la colonia de Anel Garza. Tenemos un invitado igual de especial que todos los que han venido. En esta ocasión tenemos a Axel Cornejo, quien es maestro en la gloriosa UNAM, con un título de doctorado en Ciencias Sociales y también siempre involucrado en las dinámicas del hip hop, ¿no? De este lado, desde la academicidad, se dice, y todo este rollo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces, carnal, bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Si tú te quieres presentar de alguna forma, pues es el momento, ¿no, carnal? Pues sí, mi nombre es Axel Cornejo. Antes que nada, soy grafitero. Después soy doctor en Ciencias Sociales y actualmente también soy profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En esencia, ¿no? Es lo que hago. He tratado de alguna manera de involucrar toda la cultura del hip hop como una forma de vida, ¿no? En lo que hago, en mi trabajo y en ese sentido, pues es como me he involucrado esto de mi trabajo en la cultura, ¿no? Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras cómo es que llegas a la cultura hip hop y, o sea, yo sé que tal vez, pues, a muchos nos llega como por la música, a otros por el básquetbol, como lo hemos visto a lo largo de los programas. ¿Y a ti cómo te llegó la cultura hip hop? ¿Cómo la conociste? Pues la cultura hip hop me llegó a finales de los 90s, ¿no? Más bien mediados de los 90s. Recuerdo que, bueno, en la secundaria escuchábamos Molotov, pero también nos llegó salió el disco de Control Machete, que en ese tiempo, cuando estábamos estudiando, fue un parteaguas, ¿no? Para lo que estábamos viviendo. En ese momento también estaba muy fuerte el ska, ¿no? El Panteón Rococó sacó su disco A la Izquierda de la Tierra, pero antes, ¿no? Ya estaban muy fuertes los toquines de ska en Tlanepantla. Yo me acuerdo que yo soy parte del crew ADK y andábamos de grafiteros. Nos gustaba mucho el ska. Andábamos haciendo graffiti, rayando los vidrios del metro, haciendo sucios, tajeando, ¿no? Todo Constituyentes, Coajimalpa. Pero no tenía una fuerza el hip hop como después la tuvo, ¿no? Fue el tiempo de los SF, del CHK, cuando estaban muy fuertes, empezaron a salir revistas de graffiti, ¿no? Grafitearte. Y eso nos acercó mucho, ¿no? Sobre todo a lo que implicaba, o lo que implicó el desarrollo del graffiti. Sin embargo, el graffiti no tenía una conexión con el hip hop en ese momento para mí. En lo particular, yo llegué primero al graffiti y después empecé a conocer lo que fue la cultura hip hop. Al mismo tiempo, me acuerdo que había programas en la televisión gabachos. Entre ellos, el que para mí fue más significativo fue El Príncipe del Rap. Así le pusieron al de Fresh Off Bel-Air. Y entonces yo empecé a ver, ¿no? Que el Will Smith pues, estaba chavo y en ese tiempo empezaba a sacar ropa, pero también su estilo era siempre hip hop, ¿no? Y eso lo comprendí después. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la canción, ¿no? Obviamente la canción con que empezaba El Príncipe del Rap, ¿no? Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo. Pero bueno, el Will, ¿no? Se vestía diferente. Incluso cuando entró a la escuela del Carton, pues se puso al revés el saco. Caminaba diferente, utilizaba los pantalones diferentes y empezó a sacar tenis, ¿no? A mí en particular me empezó a gustar mucho los tenis, la cultura, cómo la empezó a dimensionar. Eso es lo que nos llegaba, pues, en ese tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, como les decía, yo estaba impregnado en el mundo del graffiti
Yo tengo una placa que hasta la fecha me gusta, ¿no? Empecé a grafitear como cúter, pero después me cambié a común. Y empezamos a hacer graffiti, ¿no? Sin embargo, yo no, como les decía, no podía conectar. O sea, yo pensaba que eran cosas diferentes, ¿no? Porque también en el mundo del graffiti, lo que llegó muy fuerte acá fue lo del skate, ¿no? Entonces, la banda que escuchaba punk, Happy Punk, Blink-182, NoFX, toda esa, ¿no? The Offspring, ¿no? Todos esos grupos salían siempre videos en MTV, que MTV también para mí fue muy importante. Yo no tenía cable, ¿no? Pero una de mis tías sí. Entonces siempre iba y le ponía, tenía un codificador y ahí siempre seleccionaba MTV. Y en MTV salían todos los videos, ¿no? Y de repente también salió un video que para mí fue bien interesante porque salió el Fred Durst, ¿no? Con Method Man. Y yo no sabía, la neta, en ese tiempo bien qué onda, ¿no? Estábamos chavos, andábamos, pero me gustó mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, como les decía, llegó Control Machete. Yo me acuerdo que un compa de la secu, el David, que ahorita mi carnal anda en Estados Unidos, ¿no? Se fue a vivir para allá. Saludos. Saludos al David por si nos llega a ver. Ese carnal se juntaba con güeyes más grandes, ¿no? Ellos patinaban. Pero él fue el que por primera vez me llevó a Los Tres Delincuentes, ¿no? A los delincuentes. La canción de Los Tres Delincuentes, que me parece que nos poníamos a rapearla ahí en el salón. Él me dio un cassette. En ese tiempo todavía se utilizaban los cassettes reglables, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que llegó el güey y dijo, va, y me prestó la cinta, empezamos a escuchar. Y entonces yo me acuerdo íbamos en segundo de secundaria y andábamos ya rapeando, o sea, andábamos cantando canciones, improvisando con la misma canción cosas, ¿no? Para mofarnos de los demás, en ese caso él de mí, yo de él. Y yo creo que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Así como tal al rap. Pero ocurre algo, ¿no? Que me parece a mí también interesante. Pues ya si me extiendo, entienda, sí, ¿no? También me apasiona ese pedo, sí. Pero me acuerdo que dentro de todo este desmadre era como empezar a ver el hip hop y creo que también eso en un momento es característico de la escena, ¿no? Acá en la Ciudad de México, como algo diferente a lo que implicaba el ska. Es decir, ya empezamos a identificar que existía como rap. No lo relacionaba todavía bien con el graffiti. A mí me gustaba, obviamente, el graffiti, ¿no? Pero empezó a haber como este conocimiento, ¿no? Como les decía, incluso, por ejemplo, las crews. Yo me acuerdo que el CHK era como, pues esos güeyes eran bien punks, íbamos al Chopo y ver al York, por ejemplo, ¿no? Ese güey andaba acá con sus expansiones y andaba en su patineta. Y era bien diferente, por ejemplo, al SF. Cuando fuimos a la fiesta 5K, me acuerdo que fui con mi canal El Cácer. Pero explícales qué es 5K. El 5K eran los 5 crews que se juntaron, ¿no? El SF, el BST. ¿No? Sí, o sea, eran 5 crews que se juntaron como para tener más fuerza en el graffiti. Fuimos a la fiesta 5K. Me acuerdo que en esa ocasión estaba la Malik, estaba el Desert, ¿no? Mi canal El Desert. Allá en el 5K, el MIBE, ¿no? Que era un canal que iba con nosotros en la prepa, el MIBE del DCF, y nos invitó. Llegamos y estaba rapeando el humo, había tornamesas. Entonces fue la primera vez que vimos que un crew de graffiti haciendo hip hop. Todos iban, también la ropa en ese tiempo era impresionante ver a la Malik con su chamarra de gajos Fubu. Y bien tumbados, ¿no? Así, el tumbados era como, en ese tiempo todo el mundo andábamos guangos, ¿no? Con nuestros oversize, como hoy le dicen, pero en ese tiempo era andar tumbados. Pero estos carnales traían otros pedos, cabrón. Ya empezaban, ya vi las botas Timberland, ¿no? Nosotros teníamos como 14 años, 13 años, porque todavía íbamos en la secu. Pero me acuerdo que llegamos y fue impresionante ver una fiesta hip hop de los 5K. En esa, me acuerdo que el Cácer y yo nos fuimos en metro, cabrón, no me acuerdo ni cómo nos regresamos, pero estuvo bien chingón esa fiesta, ¿no? Entonces, así fue como llegué al hip hop, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que los elementos de la cultura llegaron a México disociados, ¿no? Por un lado llegó el break, por el otro lado llegó el rap, por otro lado llegó el graffiti, por otro lado llegó los DJs, y en ese momento el rap o el MC
bueno, para mí fue ya hacer una conexión total, ¿no? Entonces, pues así fue. Yo antes ya me había ido, como les decía, a toquines de la Matatena, del Panteón Rococó, antes de la Izquierda de la Tierra, del Salón Victoria. En ese tiempo el grupo que rifaba, me acuerdo, y cerraba los festivales era la Matatena, traía unas canciones chidas. Pero la realidad es que cuando conocí el rap como tal, y empecé a hacer esta asociación con todo lo que me gustaba, por ejemplo, del Príncipe del Rap y todo, fue cuando dije, no, o sea, el hip hop, ¿no? Es otro pedo. Nos fuimos a comprar, me acuerdo que me empecé a documentar, empecé a ir a comprar cassettes al Chopo. También empezamos a comprar VHS que salían de las batallas de breakdance y nos vendían VHS también con videos de rap, ¿no? Entonces, pues así fue como conectamos. Primero, esencialmente, fueron las canciones en inglés, Wu-Tang Clan. Me acuerdo que empezamos a ver los sencillos de Method Man, ¿no? Con Wu-Tang, los primeros videos del Old Dirty Bastard, y eso fue lo que me hizo conectarme totalmente con la cultura en un principio, ¿no? Pero, como les decía, en un principio fue así como puro desmadre, fue como esa necesidad que teníamos en ese momento los jóvenes de poder sentirnos parte de algo, de expresarnos, ¿no? Eso está bien cliché, ¿no? Lo de expresarnos, pero pusiera una necesidad de pertenecer a un crew, güey, de pintar unas letras y de saber de dónde venía eso. O sea, para mí sí fue mucho entender el origen, ¿no? En ese tiempo no existía ni el internet como ahora. Me acuerdo que nos fuimos a bajar unas historias ahí de hip hop, ¿no? Entre ellas la de las orillas de Cuba y unas letras, ¿no? Pero eso fue lo que nos conectó, ¿no? El hip hop como tal, así en crudo como empezó a llegar, pero nosotros ya hacíamos graffiti. Y pues está bien interesante, la neta, ¿no? Que nos platiques todo este rollo. Creo que bueno, es una visión bien chida, es algo que yo siempre lo digo, siempre que estamos en el programa, ¿no? Siempre somos de diferentes generaciones y siento que hay banda que lo conoció tal vez así como dices, como muy diferente, ¿no? Como cada cosa repartida, y en mi caso, yo que soy 10 años más joven, pues la forma en la que yo lo conocí ya sí fue totalmente hip hop, ¿no? Yo ya desde niño sabía que el hip hop era todo lo que es, ¿no? Entonces, creo que es algo bien chido que nos platiques como esta visión que tienes de cómo lo conoces. Y no hay problema, si te quieres extender más, pues adelante, para eso es el programa. El espacio es tuyo. El espacio es tuyo, realmente eso es lo que nos gusta. Y bueno, y por ejemplo, ¿en qué fue eso que a ti en algún momento te hizo ver como, o sea, yo siento que todos los que nos gusta el rap, o al menos la mayoría de los que yo conozco, venimos de un barrio, ¿no? O sea, venimos de un barrio y las letras realmente nos reconocemos en ellas porque reflejan muchas cosas que a veces vivimos, ¿no? En mi caso así es, ¿no? Y yo creo que en el de muchos. Entonces, me gustaría que tú, ¿en qué momento dices, ay, es que esta parte del hip hop es algo que me gustaría como llevar a otra cosa, ¿no? Esto lo puedo relacionar tal vez con la escuela o tal vez con mi trabajo, o sea, ¿cómo empezó esta metamorfosis de llevarlo como de las calles a tal vez a hacer otras cosas, ¿no? En beneficio de la comunidad, por así decirlo, o simplemente con el hecho de quererlo llevar a otro nivel. Híjole, pues ese proceso, güey, fue algo bien largo, ¿no? Que le estaba tentando. Ajá. Por ejemplo, después de eso que platico, ¿no? Del ska, en ese tiempo existió como bien marcado lo que eran, después yo ya con la academia entendí lo de las culturas juveniles, ¿no? Identidades juveniles. Porque era o sea, tú ya sabías, ¿no? Que si eras hip hop, por ejemplo, tengo una anécdota ahí chida, cuando una vez llegaron los HC ahí al puesto, mi tía tenía un puesto de ropa, y yo me acuerdo que pues yo abría el puesto, yo trabajaba con ella, ¿no? Ahí en la América, en el mercado, y le caía a la banda ADK, mi crew, güey, que de graffiti, que hacíamos graffiti, pero pues esos güeyes escuchaban todo el tiempo, pues, ska, ¿no? Entonces yo me acuerdo, güey, va a pasar alguien porque estamos aquí en la calle. Escuchábamos ska, güey, y entonces,
pues yo ya andaba metiéndome, ya me gustaba el rap, o sea, yo ya decía, no mames, ya empezaba, como les decía, la ropa en el puesto, yo le empecé a decir a mi tía, ¿sabe qué? Si encuentra ropa Fubu, porque ella era de Paca, Eco, ¿no? Pure Playas, Sin John, güey, también salía ropa, Carcani, ¿no? Gorros Kangol, pues ropa Adidas, ¿no? Que es la clásica. Yo le decía, pues traiga, y entonces mi tía empezó a llevar ropa, y entonces mucha banda, y también pantalones Jinko, de skate, ¿no? De lo que nos gustaba en el ska. Pues era bien diferente porque cuando te ibas a un concierto de ska, la banda llevaba hasta sus pinches elmos, ¿no? Y sus mochilitas, y sus tenis DBS, ¿no? Edmis, Vans, ¿no? Pero el rap, güey, sí fue bien celoso. El mundo de la cultura hip hop cuando nos llegó bien celoso. ¿Sabes qué? Si eres hopper, pues tienes que vestirte así, güey. Y entonces toda la ropa que yo tenía de skate, pues a la chingada, o sea, ya no la usaba, la vendí. Y entonces era empezar a usar botas Jordan, botas Timberland. También nos empezó a llegar las botas, que no eran Timberland, ¿no? Pero eran marcas, o sea, Fubu, ¿no? Eco. Las botas, ¿cómo se llama la otra marca, güey? Se me fue ahorita que... Avirex. Las Avirex, pero hay otras. ¿Las Caterpillar? ¿Cater? No. Otras que también son como... Ay, güey, se me fue pero eran botas que no eran Timberland, pues llegaban en la paca. Las Lux, ¿no? Que también, puta, las Lux eran otro pedo. Y esas sí había de colores, había azules, negras. Entonces, pues yo ya me vestía yo me acuerdo que tenía unas botas Lux que me quedaban, salieron en la paca, me quedaban bien grandotas, ¿no? Pero pues ya eran Lux, ¿no? Un pantalón que también salió ahí, y unas camisas Eco y acá. Fubu. Y me acuerdo que, pues yo ya ponía rap, güey, ¿no? Entonces me generaba contradicciones en mi personalidad, ahora lo veo, porque pues llegaba la banda ska, güey, y pues yo ya andaba bien rapper, ¿no? Y con esos güeyes no había pedo, porque hasta me decía el peor, ¿no? Me acuerdo, y el ácido, no mames, tú te sientes ya bien rapero y acá, ¿no? No lo entendían, ¿no? Y yo les decía, no mames, es que el hip hop es otro pedo, porque también hay que diferenciar, güey, o sea, el graffiti hip hop también es diferente al graffiti que nos llegó antes, ¿no? Al pinche graffiti así en bruto. Y yo ya empezaba a ver el estilo neoyorquino, güey, ¿no? Ya veía como intentaba documentarme en cómo se hacían los pinches grafitis, las bombas neoyorquinas, que es bien diferente el estilo neoyorquino a los estilos que se manejaban, por ejemplo, en otras partes, ¿no? Y pues a mí me empezó a atraer todo eso. Pero el pedo fue una vez que estábamos ahí, yo estaba escuchando acá, andaba bien rapero, güey, acá con mis, como les digo, acá el outfit, acá, o sea, intentaba, creo que hasta traía mis trenzas, ¿no? Mis francesas y mis pinches, mis gorritos de pescador, ¿no? Que ahora ya hasta tienen acá una forma de decirle el Il Supa, ya sale acá con ese estilo. Pero en ese pedo, güey, pero esos güeyes llegaron, güey, porque yo ya sabía que iban a ir, me había dicho el Cácer, vamos a pasar a verte, pero yo estaba escuchando al Salón Victoria. No, pues no mames, me acuerdo que llegó el Drake, güey, el Cácer, llegó toda la banda. Creo que hasta iba el Drake, ¿no? Y pues esos güeyes ya eran bien rappers. O sea, esos güeyes sí ya traían el rap. Esos güeyes odiaban el ska, güey. O sea, ser ska y ser parte de la cultura era, pues no mames, pinches escatos culeros, ¿no? Les gusta el ska, no mames, ¿no? Y yo en ese momento, no mames, yo no sabía ni dónde quería meter la cabeza en el piso, cabrón, ¿no? Porque dije, no mames, pues si yo ya soy hopper, güey, pinche playera dada así fluorescente y acá, y estoy escuchando, o sea, estos güeyes, ¿no? Yo me acuerdo que ese día yo no supe ni qué les dije, cabrón. Lo que hice fue que cambié, pues, el disco, o sea, puse me acuerdo que lo primero que compré en el Chopo fue una compilación de rap, ya después de rap en español, y ya venían rolas de Maquisa, venían rolas de los SFDK, güey, rolas de Ariana Cuello, y eso lo puse, güey. Sí me latía, pero estaba yo en esa transición entre, pues que todavía me latió el de A la Izquierda de la Tierra y Locos y las Rucas sin retro del Salón Victoria, y entre ya, pues de plano entrar, ¿no? Yo creo que esa transición fue algo difícil porque, pues tenía mi crew, güey, con el que ya éramos un poco reconocidos por las letras, ¿no? Pero también me empezó a gustar. Ya después hubo un proceso en donde ya conocía a los HC, me acuerdo que el Cácer ya los conocía, pero me dije, ¿sabes qué, güey? Yo ya quiero ser totalmente hip hop,
y ya voy a salir del ADK. No me acuerdo que esa vez me peleé con esos güeyes y hasta pues sí, también me dijeron, no, güey, no mames, es que no podía hacer hip hop, güey, y pertenecer a dos crews, güey, era muy celoso ese pedo. Y yo, güey, lo que hice fue que, pues voy a dejar el ADK, güey, porque aparte para llegar al ADK era un pedo, o sea, yo empecé siendo SOB, MK, luego SOB, y luego ya ADK, cuando fui a ADK hasta me dijeron eso, güey, no mames, ya eras ADK, güey, por tus mamadas, pero era tanto mi deseo o sea, sí tenía ganas de pertenecer a la crew, güey, al HC, porque eran güeyes banda que ya tenía otro pedo, güey. Oye, ya estaban haciendo rap, güey. Y por ejemplo, eso que nos comentas del cómo subían de grados en los crews, así brevemente, ¿por qué? O sea, ¿cómo subías de grado? ¿Cómo era el proceso? Pues era como, por ejemplo, el CH, pues tenía su escuela, ¿no? Ajá. El BST, el Yuca, ¿no? Que eran los que traía al BST. Y entonces era como un proceso porque el graffiti empezó, fue el primer elemento que empezó a tener como un crecimiento bien cabrón, ¿no? Por ejemplo, ya no era lo mismo, güey, o sea, un güey que era chacal, ¿no? Así les decían, era chacal porque no pintabas bien, a un güey que ya tenía más calidad, más trabajo. Y eso, yo creo que eso fue algo bien chingón porque permitió la profesionalización de mucha banda, cabrón. O sea, el que el graffiti empezara a tener esas exigencias, o sea, ya no nada más era pintar porque eran tus vales del barrio, güey, sino porque pues tenías que echarle acción. Entonces lo que hizo por ejemplo, en ese tiempo lo que hizo el MK, el ADK, güey, fue empezar a hacer escuelas, güey, ¿no? Los güeyes que eran más rifados estaban arriba. Y los güeyes que pues venían después, estábamos en medio, y luego hasta abajo venía la banda más los chiquitos, güey. Entre ellos el compa Lábrete, que ahora pues está bien cabrón, que fue maestro de varias bandas, pero ese güey empezó también, pues desde abajo, o sea, así era, ¿no? Entonces me acuerdo que pues para subir tenías dos condiciones, güey. La primera era aplicarte en el barrio y salirle a Constituyentes, a Observatorio, a Coajimalpa, para que, pues de este lado del poniente, ¿no? A Chapultepec, güey, periférico, para que fuera reconocido, y entre más atascado estuvieras, pues órale, era un primero, pero también la calidad de tus trazos, güey, o sea, un güey que, por ejemplo, ya en el 99, 2000, no sabía hacer bombas, güey, pues ya no podía estar en el crew chido, güey, o sea, lo mínimo que tenías que saber hacer era una buena bomba con sombras, ¿no? Entonces, eso lo que propició fue que pues, la banda empezara a practicar, y eso es algo bien chingón porque el hip hop, güey, entre sus elementos, algo que te exige es tener práctica. No nada más el deseo, sino... Y eso, yo lo que planteo es que eso fue lo que me permitió a un güey como yo, que tenía, en ese tiempo, tenía pues un chingo de cosas en la cabeza, pues a la adolescencia, pedos en la casa, pedos con mi jefe, ¿no? Que empezaba a tener enfermedades. Fue empezarme a dedicar, güey. Y eso me sacó de pedos, güey. Porque yo lo que quería hacer era un graffiti y quería pertenecer al ADK, güey, hacer del crew más chingón. Y pues eso me exigía práctica y me exigía también en las noches salirme a aplicar. Entonces mi cabeza estuvo ahí todo el tiempo, güey. Entonces, en ese tiempo, el graffiti pues sí tenía el MK, güey, tenía el R, me acuerdo, el PEM, pero después ya cuando se hizo ADK era el ADK, el SOB y el PEM, ¿no? Todavía. Entonces yo me acuerdo que yo quería pertenecer, el JDN fue, ¿no? Después del PEM. Y yo lo que quería era pertenecer pues al ADK, ¿no? Entonces ya una vez que logré ser ADK, en ese momento me llegó el rap, güey, me llegó el hip hop. Y dije, no, pues para ser totalmente, veía que, por ejemplo, ya empezaban a bajar esos güeyes, el Desert bajaba a Tacubaya con el Cácer, nos juntaban en las máquinas, ¿no? El Zulk, güey, bajaba también chales, que éramos un chingo, güey. Y entonces yo me acuerdo mucho que en las máquinas de Tacubaya, güey, el Chon, que era un vale que trabaja en Tepito, también un saludo para mi Saludos al Chon. Ese güey era el que vendía las fichas, güey, ¿no? Pero antes de él estaba el FASE era de los CHK, güey. Pero lo que hizo el Chon, güey, fue que en la Rocola empezamos a pedirle discos, güey. Y el primer disco que llegó a la Rocola, me acuerdo que fue el de Vico C, 20 éxitos. No mames, cabrón. Fue otro pedo, güey, ya empezábamos a escuchar. Me acuerdo mucho de las rolas de Vico C, güey. Porque a Vico C lo escuchaba yo con la de Me Acuerdo, ¿no? Que era así, es la más famosa, ¿no?
pero cuando empecé a escuchar la de hoy vienes a decirme que te sientes bien. No, pues no mames, güey. Ya empecé a relacionar yo todo ese desmadre, ¿no? Vico C también permitió empezar a relacionar el mundo de las drogas, güey, de lo que implicaba el pertenecer al hip hop, pero el barrio, güey. Exacto. O sea, ya ese güey trajo letras, ¿no? Como que me hicieron conectar el barrio, las drogas, ¿no? Y la necesidad pues de tener una identidad, ¿no? Dentro de la cultura. Va a pasar el camión de la basura. Pero, banda, Estamos aquí en la calle, ¿no, banda? Pero aquí va a aparecer así un... queríamos que salieran técnicos. Son mis vales los de la basura. Ahorita los voy a saludar a mi compa el güero. Carnal. Y sí, ¿no? Les digo que yo les decía que empezaron a llegar discos, güey, y me acuerdo que, por ejemplo, una rola que también, no mames, fue cuando empezamos a escuchar a los SFDK, güey. No mames, ese disco a mí me marcó muy cabrón, ¿no? Porque el estilo que tenía el Saturnino en ese disco, cabrón, ya nunca lo volví a escuchar igual, ¿no? Pero traía rolas, por ejemplo, que hizo con el KCO, una rola que también hizo con La Mala Rodríguez. Pero esa rola que esos güeyes tenían, ¿no? De pisotones de un siempre fuerte y 40 rimadas en no, güey, o sea, empezamos a conectar como, puta, esto ya es diferente, güey. Después empezó a haber fiestas, güey, ahí en Plateros, en la unidad Plateros. Ahí tengo por ahí una foto donde salimos toda la banda, güey. El APEC también sale en esa foto. Un saludo a mi carnal, el APEC. Saludos, APEC. Ese güey del APEC iba conmigo en la secu, mi carnal. Pero ese güey sí ya, desde antes, ese güey sí ya empezó a hacer rap. Ese güey se conectó antes. Me acuerdo que luego le caía a su casa del APEC y estaban los PEC, ¿no? Ajá. Estaba el Aztec, güey, estaban... No mames, pues ese güey sí empezó a tener ya una serie. El APEC ya empezó a pintar PEC, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo también se aventaron un mural ahí que estaba en Parque Lira, que sale en un video de la maldita vecindad, güey. O sea, esos güeyes empezaban ya, porque la maldita era de esas calles, güey. Pero a lo que voy es que sí había un recelo, cabrón, ¿no? Entonces, ese proceso a mí es diferente, como lo decías ahorita, carnal. Después de 10 años ya no existía eso, güey. O sea, ya la banda ya podía escucharlo. Pero en ese tiempo eras hip hopero, güey, o eras escato, güey. O eras porque te gustaba el ska. Entonces yo sí empecé a tener una inclinación más. Me acuerdo que también el Cácer dijo, no mames, o sea, pues yo soy hopper, güey, ¿no? Le gustó un chingo el desmadre con el Desert, güey. Y en ese tiempo, pues yo me salí, pinté Center unos meses porque Center era mi placa con el HC, güey. Cuando vieron los ADK, güey, que hice eso, pues sí me sacaron, güey, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué, güey? No mames, güey, pues eras ADK. Se sintieron traicionados. ¿Por qué pintas esas mamadas? Me acuerdo que el Peor habló conmigo y pues me salí, güey, ¿no? Pero ese proceso fue difícil, güey, y lo comento porque, pues imagínate, ¿no? Yo compartía con mis compas del ADK, pues era mi barrio, güey, eran mis compas con los que crecí, güey, eran más grandes todos, pero mi gusto por el hip hop, o sea, por el rap y por toda la identidad, güey, por la forma de vestir, fue lo que dije, no mames, o sea, pues es que yo quiero eso, cabrón, ¿no? Entonces fue difícil porque, pues en ese tiempo eras de un crew o eras de otro, cabrón, ¿no? Y eso, cabrón, me empezó a llevar por un lado, ¿no? Y al mismo tiempo era como la escuela, ¿no? Yo ya estaba en la prepa para ese tiempo, güey. Y me acuerdo que pues algo que me marcó a mí fue el deceso de mi jefe, ¿no? O sea, yo iba entrando a la prepa, güey, y en segundo, justo cuando iba a pasar a segundo año, mi jefe fallece. Y yo me acuerdo que él me dijo siempre, cuando me veía de grafitero, pues muchas veces me fue a sacar de los separos, mi jefa, ¿no? De que nos agarraban. Y me dijo, no, güey, esas mamadas del graffiti, ya nunca las vas a dejar, güey, ¿no? Mi jefe, yo me acuerdo que hasta me veía, pues, que me gustaba el príncipe del rap y escuchando hip hop. Y pues en tono de acá, como que el güey se sacaba de onda a mi padre, ¿no? Porque me decía, él era bien punk, güey, le gustaba el punk, le gustaba el rock, los Rolling Stones, Pink Floyd, ¿no? Y me decía, ¿cómo me gustaría que te gustara así, que fueras bien metalerote, le gustaba el metal, los Héroes del Silencio? Y tú sales con que te gusta el rap, ¿no? Y yo decía, no mames, y pues sí, güey, o sea, y fue difícil porque, pues a mí me valió madre, y yo dije, pues es que lo mío es esto, güey, ¿no? Y como les decía, empecé a documentarme,
empecé a conocer más sobre la cultura, porque sí es una cultura, pero en ese tiempo pues yo la consideraba el rap otro pedo, el graffiti, ¿no? Pero ya cuando empecé a hacer las conexiones, güey, puta, fue otro pedo, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues a ver, por ejemplo, yo conocí primero al Will Smith, la neta, que al Tupac, ¿no? Pero ya después cuando me enteré que el Will Smith andaba con su vieja no, fue un desmadre, ¿no? Y después ya Biggie, ¿no? A Notorious, güey. Porque así fue como nos fue llegando al Chile, ¿no? Hace poco veía el documental del Puff Daddy. 50 Cent, ¿no? El de Sean Combs. Le hizo el 50 Cent al Puff Daddy. Y yo decía, no mames, tantas cosas, güey, que desconocíamos acá. Y en ese tiempo estaba en ebullición el hip hop, ¿no? En Nueva York, en Estados Unidos. Pero acá lo que nos llegó fue eso, ¿no? Y el grupo, pues como les decía, más representativo, el Control Machete. Yo creo que para mí fue ese un parteaguas, güey, ¿no? Yo me acuerdo que cuando falleció mi jefe, ninguna rolas, güey, me llenaban más que escuchar rap. Algunas ni siquiera las comprendía, porque pues no, güey, o sea, es diferente el inglés. Aparte yo, pues en ese tiempo no sabía ni madres de inglés, pero no es el mismo, como me decía yo salía con una chica, ¿no? Y una vez le dije, oye, tradúceme estas rolas de Wu-Tang, y me dijo, no mames, es que, y en ese tiempo así de Tupac y de Snoop Dogg, ¿no? Y me decía, pues es que, güey, no mames, estos güeyes hablan bien rápido, ¿no? Y aparte, pues no es lo mismo el inglés que ya lo que utilizan ellos para rapear. Pero eran canciones que me latían, güey, me hacían sentir alivio, güey, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me conectó mucho con la cultura, o sea, empezó a surgir en mí una inquietud, güey, en la escuela en ese tiempo al Chile no escuchabas nada de eso, güey. No había tesis, yo estaba en la prepa 4 y pues no era así como lo más que pude conectar yo con el mundo de la protesta, del activismo social, pues era lo que hacían mis compas que estaban ahí el MIBE, ¿no? Que estaba ahí con los paristas del CGH, el Rodman, que es un primo, y la banda que hacía murales, ¿no? Que los que hicieron los murales ahí de la prepa, pero pues no, eso no era como tal hip hop, ¿no? Pero empezó a surgir en mí una pinche necesidad de poder conectar ese pedo. Yo no lo sabía, pero ahí estaban haciendo, ¿no? O sea, porque mi jefe me decía, güey, o sea, como, pues, güey, o dejas ese desmadre, o la neta no vas a hacer nada en la vida, güey. O sea, en ese momento todavía existía ese estigma, ¿no? De que yo traía los pelos pintados, güey, traía mis trenzas, andaba bien guango. La policía seguido nos paraba para hacernos revisiones. Algunas veces me agarraron con aerosoles y pues vas para adentro, güey, ¿no? Y mi jefe, pues me decía, güey, si quieres ser alguien en la vida, pues vas a tener que dejar ese desmadre, ¿no? Y pues para mí fue difícil, güey, ¿no? Porque yo dejé de hacer graffiti justo por ese desmadre, ¿no? Y entonces me puse a estudiar y no encontraba, o sea, yo pensaba, no, pues para hacer algo, güey, o sea, pues me marcó mucho esas palabras de mi jefe, más cuando falleció. Y entonces lo que me puse a hacer, pues fue estudiar y estudiar. Siempre me gustó el rap, o sea, el rap siempre lo practiqué, también siempre hice graffiti porque yo siento que toda la banda que hace graffiti y que vea el programa no va a dejar mentir, güey. O sea, una vez siendo grafitero jamás dejas de ser. Te avientas aunque sea pinches stacks, güey, en tu cuaderno, en el cuaderno de tu novia, güey. O en la calle de repente llevas un pinche plumín gacho, Sterbrook, pero te avientas un pinche ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, en tu firma, ¿no? En tu firma del INE, a huevo que hay parte de graffiti, cabrón. O sea, si haces graffiti ya nunca lo dejas de hacer, ¿no? Y sin embargo fue así, ¿no? Me acuerdo que ya después empecé a conectarlo, güey, con el pedo de estéticas de la calle. Cuando el Kib empezó a hacer lo del graffiti, yo me acuerdo que yo iba entrando a la especialidad, güey. Y le dije, oye, güey, tengo que hacer un trabajo de investigación. El Kip, yo lo conozco de antaño, al Tulio, ¿no? Saludos, Kip. Porque ese güey, pues era del K, también se juntaba con los MK, era de allá de San Mateo y pues hacíamos graffiti. Y él fue el que me empezó a decir, pues hazle así y asado, güey. Y él ya tenía una maestría, estaba haciendo su maestría en graffiti, ¿no? Y él fue el que me dio orientación, la neta, me dio unos textos y me dijo, pues léete mi tesis, güey. Y yo empecé a conectar el pedo que yo tenía como estudiante con el graffiti. Porque ahí en la escuela que yo estudié, que es la Escuela Nacional de Trabajo Social, eran como muy conservadores en ese pedo, güey. O sea, yo me acuerdo que le planteé mi inquietud de hacer un trabajo de investigación a un profesor
a la profesora que era la jefa, ¿no? De ahí del departamento de posgrado, que era parte de la especialidad, y me preguntó, oye, pero ¿tú por qué quieres hacer un tema de investigación con grafiteros, güey? Con grafiteros, si de antemano ya sabemos que el graffiti es un delito, ¿no? que el graffiti es un delito, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres hacer eso? Y yo en ese momento entendí, no, o sea, la neta, la UNAM fue una de las universidades, sí es muy universal y la chingada, pero hay que ser críticos, también es muy conservadora, era muy conservadora en ese pedo, en ese tiempo, bueno, por lo menos así me tocó a mí en la ENS, y yo dije, no, o sea, va a estar cabrón que yo haga un trabajo de investigación con los jóvenes sin que los criminalice, ¿no? Porque me dijo, ¿cómo vas a hacer un tema de investigación con graffiti si de entrada ya sabemos que eso es y por ahí también tengo una anécdota chida, ¿no? Si ya sabemos que eso es un delito, ¿no? Y en ese momento yo pensé, chale, porque lo siguiente que me dijo de eso fue, yo no veo a una persona de dinero, güey, por ejemplo, a una persona de las Lomas, así me lo dijo textual, pagando porque le hagan un graffiti en su casa. Yo dije, no mames, o sea, era como esta idea, ¿no? Esta visión, funcionalista, capitalista, ¿no? No voy a hablar tanto así como pinche, pero pues es que eso es la visión, ¿no? Sí. Positivista, güey, de la investigación, ¿no? De las ciencias sociales, güey, de que los que están mal son los jóvenes que hacen graffiti, son pinches delincuentes, y lo que hay que hacer es que pues sean productivos, güey. Entonces por eso me dijo, yo no veo a alguien de dinero pagando. Y pues no sé, güey, después de unos años, pues sí hay gente, güey, ¿no? Tú sabes que te pagaron por hacer murales en las Lomas, ¿no? Sí. Pero pues en ese tiempo no era así, güey, ¿no? Entonces, pues, en mí empezó a surgir esto, güey, lo planteé primero así en un sentido, pero ya cuando llegué a la maestría ya pude ver como más amplio el pedo, ¿no? Ya leyendo más teoría crítica, ya fue cuando empecé a ver que una visión diferente de los jóvenes hip hoperos, ¿no? Que mi tesis así es, ¿no? Ya pues como no necesariamente un producto del capitalismo o de adaptación al capitalismo, sino como una forma de expresión genuina, ¿no? Más allá de una necesidad de ganar dinero, pues que tenían los jóvenes ya de haciendo hip hop, ¿no? Pero todo eso lo traje justamente desde el proceso que tuve, ¿no? De hip hop. La neta, en ese tiempo, güey, era difícil pues que los jóvenes hip hoperos llegaran, ¿no? A la universidad, o sea, era como visto así, ¿no? Era como, pues esos güeyes son del barrio, güey, y entonces, pues no tiene ninguna cabida acá, ¿no? Entonces así fue pues como conecté ese pedo, ¿no? O sea, digo, la tesis que hice ya en la maestría, güey, fue justamente sobre jóvenes hip hoperos y una inserción, ¿no? En el mundo del arte, pero un arte más allá de lo que implicaban las bellas artes, ¿no? Ya una esencia meramente del barrio. Y pues así fue. Y pues retomando donde nos quedamos, pues está bien interesante que lo que comentabas, carnal, de que pues a mí en lo personal me sorprende que siendo la UNAM, ¿no? Así como esto que representa este símbolo bien cabrón del conocimiento en el país, pues haya maestros que tengan como este pensamiento, ¿no? Pues de que lo que hacen los jóvenes está mal, ¿no? Y esto pues es la verdad absoluta o lo correcto. Y pues tú, ¿cómo esto te motivó a que generar una tesis y a qué más te motivó este tipo de comentarios? ¿Con qué otras circunstancias te encontraste tú aparte de esta en la escuela haciendo esta labor, ¿no? De querer como trabajar con jóvenes grafiteros o dentro del hip hop. Pues sí, ¿no? O sea, esto que mencionas, ¿no? En realidad el pensamiento crítico, güey, o sea, pues hay grandes visiones, ¿no? En la universidad. Y entonces, en lo particular, siempre existió como esta idea, esta inquietud que yo tuve, ¿no? De alguna manera de poder, pues me sentía yo parte, yo venía de la cultura, había sido grafitero, yo sabía que, o sea, de alguna manera, ¿no? Porque tuve un distanciamiento, como les decía, ¿no? A partir de que me metí a la escuela y empecé a
pues, a sacar, ¿no? Yo me aventé un chingo de tiempo en sacar la prepa porque debía un chingo de materias. Entonces, esta idea, ¿no? De, pues de poder profesionalizarme, ¿no? De sacar una carrera, porque esa es la idea, ¿no? Que nos heredan nuestros padres, ¿no? Si quieres ser alguien, pues tienes que dedicarte a una carrera de verdad, ¿no? Y eso también lo veo muy generacional. Por ejemplo, los jóvenes como tú, ya que después de que venían después de 10 años, ya nos enfrentaron a esos pinches prejuicios. Pero en el tiempo en que llegó todo este desmadre, pues sí existía, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que esa necesidad, sin embargo, esa necesidad o sea, esa inquietud, yo escuchaba, o sea, estos comentarios o estas ideas, ¿no? De marginalización de los jóvenes del barrio que hacen como este tipo de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo siempre sentí esta necesidad de decir, no mames, o sea, pues yo vengo de allá y sé que la historia no es así, güey, ¿no? Entonces eso fue, como les decía, ya cuando llegué a conocer la teoría crítica, güey, fue cuando empecé a decir, no, a ver, es que en realidad yo lo que quería mencionar era pues que en el barrio también existían como inquietudes, ¿no? Deseos de salir adelante. No en un sentido de convertirnos de blanquearnos, ¿no? Como ya después lo comprendí, que a veces así es, pero sí de reivindicación, ¿no? En mi caso pues de lo que implicaba ser un güey del barrio, un joven del barrio, un grafitero, un güey que le gustaba el rap, que le gustaba vestir guango, que le gustaban los tatuajes, las perforaciones, ¿no? Un estilo diferente. En ese tiempo, pues no era muy común ver a alguien así, ¿no? Yo me acuerdo que igual una vez me subí ahí en la 24 y la gente se espantaba, güey. Subías a la combi y agarraban tus bolsas ¿no? Porque pues pensaban que los ibas a robar, ¿no? Y pues eso era, ya en la academia, pues yo quise de alguna manera, o sea, mi inquietud máxima fue, pues, desmitificar ese pedo, ¿no? O sea, que en realidad cuando un joven es del barrio y tiene estas prácticas, ¿no? No necesariamente es porque eres delincuente, ¿no? Sino que tienes otra forma, otras ideas, ¿no? Y por ejemplo, aquí están cerradas las canchas, ¿no? Pero aquí nos veníamos a jugar básquet siempre, ¿no? Toda la banda. Me acuerdo que nos bajábamos y era un punto de encuentro chingón, güey, porque veníamos, nos juntábamos allá en Barranquilla y todo ese desmadre, pero estas son las canchas que tenemos, por ejemplo, en el barrio. Yo vivía en la América, ahí con mis tíos, ¿no? Y crecí en la América, ahí nací. Pero en la América no hay ni unas solas canchas de básquetbol, güey. No hay canchas de fútbol. Teníamos que caminar, ¿cuánto es de aquí a la América? Unos 20 minutos caminando, güey. No sé, unos... unas 4 cuadras. No, unos 3, 4 kilómetros para llegar a las canchas. Ya cuando llegábamos aquí, me acuerdo que me venía con mi primo el Héctor, ¿no? El Jirk, del Cruz ZK, con mi primo el Fercho, ¿no? El Emanuel. Pero también aquí nos encontrábamos al Speak, al MIBE, esos güeyes, aquí es el Faro, hicieron después el Faro del Saber Constituyentes, y esos güeyes fueron los primeros que hicieron graffiti, les pagó el gobierno por hacer unos grafitis al MIBE en particular, ¿no? Y se trajo al Speak y a varias bandas de ahí de la prepa, pero me acuerdo que pues para mí era muy importante, por ejemplo, las canchas, ¿no? Porque justo también, como les decía, conecté el mundo del hip hop, del graffiti, con la ropa, ¿no? A mí me gustaba mucho el básquet, yo jugué mucho tiempo básquetbol en la prepa y pues ya me venía, me acuerdo que nos traíamos nuestros tenis de básquetbol, nuestra ropa Jordan, ¿no? Y nos veníamos a jugar básquet, ¿no? Entonces, el hip hop no nada más para nosotros fue la música, el graffiti, sino también fue incluso el deporte, ¿no? Ahí está mi carnal el Héctor, que también ahí con el Héctor le caía toda la banda, el Astro, ¿no? El BFK, le caía toda la banda HC con el Cácer también. Empezamos a tener, ¿no? Como un acercamiento al básquetbol, ¿no? Y pues empezamos a comprarnos ropa Jordan, pero también nos exigía pues tener un acercamiento al mundo del deporte, ¿no? Entonces eso me parece algo chingón, ¿no? Que se menciona poco, pero por ejemplo en mi caso el convertirme en un hopper, ¿no? En un hopa, en un hip hopa, era también pues, saber jugar básquet, ¿no?
Y eso me parece algo chingón, o sea, me empezaron a gustar los tenis. En ese tiempo empezaron a llegar, mi jefa vendía, compraba así pacas de tenis nuevos y llegaban los Kobe, los Iverson, los Jordan, ¿no? Y eso a mí me parece pues, algo chingón, ¿no? Porque, como les decía, se menciona poco, pero también fue parte de la cultura, de cómo empezó a llegarnos la cultura hip hop, ¿no? Sí. Entonces, esta idea de parecerte al Allen Iverson, ¿no? Con tus trenzas o el Iverson pues llevó toda la cultura del hip hop a la NBA, ¿no? Entonces, eso me parecía algo chingón, ¿no? Los tatuajes, ¿no? El Rodman, ¿no? Cuando empezabas a conectar los tenis del Rodman, ¿no? Los Converse, que se llamaban los tatuajes con sus tatuajes, ¿no? O sea, son cosas que yo empecé a hacer conexiones, ¿no? Pues gracias a la cultura hip hop, ¿no? Y como les digo, o sea, todo eso, yo tenía la necesidad de mencionarlo en la academia. En ese momento que entré a la especialidad, yo no sabía cómo. Y en la maestría ya empecé a hacer como esta conexión con la teoría crítica, ¿no? Con la teoría antiopresiva de trabajo social para hacer una mención, ¿no? De todo esto. Entonces me parece algo a mí chingón, ¿no? O sea, por ejemplo, andamos aquí en el barrio. Ahorita ese compa que se acercó es el primo del Lobo, de mi primo el Lobo. Ese canal. Son banda que, por ejemplo, a mucha banda le daba miedo el barrio, le da miedo caminarle por acá. Vamos para acá. Pero pues obviamente, ¿no? Yo como les decía antes de convertirme en profesor, en tener un doctorado, pues siempre antes pues he sido joven del barrio, ¿no? Crecí aquí, entonces, pues mucha banda me conoce, ¿no? Por eso. Mira, eso es algo que me parece interesante, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de, ahorita que mencionas esto de que empezaste a vincularte con este pensamiento crítico de antiopresivo y todo este rollo, pues me gustaría que nos comentaras sobre algunos autores o algún texto o algo que te haya movido y que te haya dicho, esto lo puedo ocupar y esto me gusta y creo que se involucra también con la cultura y me puede como ayudar a desarrollar esto que quiero hacer. Sí, a huevo, o sea, por ejemplo, cuando empecé a hacer una conexión académica con el hip hop, fue cuando empecé a revisar, por ejemplo, la teoría de las Black Feminists, ¿no? Angela Davis, por ejemplo, que fue una activista de las Black Panthers, ¿no? Y pues obviamente también dentro de las Black Panthers está la mamá de Tupac, ¿no? Entonces empecé a tener como este acercamiento justo por el hip hop, porque yo lo que quería era, pues, englobar todo ese desmadre, ¿no? Porque me parecía algo, pues que me parecía algo bien pinche superfluo, que había académicas, entre ellas hay una señora, güey, que cuando yo estaba escribiendo la tesis, ella era de la Facultad de Ciencias Políticas. Puta, o sea, te hablaba del graffiti, güey, te hablaba del hip hop, pero pues era una señora, güey, que nunca había practicado la cultura, o sea, no era parte, ¿no? Y era así como endiosada, ¿no? Ella es así como, era la que ya había escrito tesis, güey, ya tenía como trabajo de investigación, ¿no? Y yo decía, no mames, o sea, no, porque aparte tenía así como un reconocimiento y ella así se pavoneaba. Y entonces, pues a mí no me latía, o sea, yo decía, chale, es que como si la cultura la estamos haciendo nosotros, y yo ya estaba haciendo parte de la academia, en ese tiempo todavía no era profesor, pero ya estaba haciendo investigación, ya estaba en la especialidad, y yo decía, pues los que tenemos que estar hablando de eso somos los que nosotros, ¿no? La banda que está haciendo graffiti, güey, que tiene que trabajar, güey, o sea, porque hay mucha banda que después tenía que trabajar para hacer graffiti, o sea, o para hacer rap, güey, ¿no? Para producir un disco, una canción, güey. Sí. Tenía que trabajar en un call center, güey, tenía que trabar de albañil, en lo que sea, güey, sí, un trabajo mal pagado para seguir su pasión, güey, ¿no? Entonces, a mí me pareció culero, ¿no? Que pues hay gente, güey, que estaba
teniendo galardones, güey, académicos, ¿no? Ganando premios o haciendo sus tesis de maestría y doctorado, pero que no habían tenido una cuota de lo que implicaba vivir la calle, güey, hacer barrio, o sea, vivir el barrio y hacer, porque también en el barrio está culero, o sea, no es que en el barrio tengas, los grafiteros hasta nos ponían unas putizas cuando salíamos a pintar, nos madreaban, güey, no nos quería mucha gente, pues porque estaba mal visto, ¿no? Aparte en las noticias, güey. En las noticias siempre salía, o sea, si hacías los güeyes de Televisa y TV Azteca te criminalizaban, no, otra vez los grafiteros vandalizaron. Entonces, pues había señores, güey, que te veían pintando y pues no mames, te madreaban, güey, ¿no? Aguas. Entonces, de repente, estamos acá en el puente, ¿no? Pero estamos cruzando el puente, banda, ¿eh? Constituyentes, ¿no? Porque vamos acá al parque. Pero a lo que voy es que, pues, y ellas estaban acá hablando sobre el graffiti como tal, pero pues no habían vivido nada, güey, ¿no? O sea, no habían tenido que pagar, pues eso que un grafitero paga, güey, como les decía, el trabajo explotado, güey. Las corretizas, ¿no? O las detenciones. Sí, güey. Por eso el proyecto del KIP a mí me pareció bien chingón en un principio y todavía sigue teniendo vigencia, porque ese güey, pues yo sabía que él sí era parte, ¿no? Y es bien difícil, güey, pues poder llegar, cuando eres grafitero, poder llegar a la academia, ¿no? En esos términos, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que a mí no me latía, güey, o sea, eso fue lo que me motivó, o sea, como... Eso fue lo que me motivó también a de alguna manera, a de alguna manera tener así como, pues como poder hacer algo desde mi voz, güey, como hip hopper, güey, como grafitero, güey, como joven del barrio, y que no personas, güey, que no tenían nada que ver, güey, estuvieran hablando por nosotros, güey. ¿Sí me explico? Exactamente. Y eso es lo que yo llevo siempre como un propósito, ¿no? Como un objetivo de mi trabajo, porque ahorita, por ejemplo, soy parte del encuentro, soy del comité del encuentro internacional del hip hop, que por ejemplo, que por cierto, más bien les hago una invitación porque en marzo vamos a estar por allá en Guadalajara, ¿no? Pero es lo que siempre mencionamos, ¿no? O sea, estamos haciendo academia, güey, desde el hip hop o con el hip hop, pero no hay que olvidar, ¿no? Que el hip hop pues siempre viene del barrio, güey, es de la calle, ¿no? O sea, y no es un cliché, pero yo lo menciono porque pues en mi caso así fue, güey. O sea, yo no podría entender el hip hop desde la academia sin antes haberlo vivido, ¿sí me explico? Sí. No, como mencionábamos ahorita que por ahí en algún momento, no voy a decir su nombre, ¿no? Pero hubo un comentario de un personaje de internet que decía que había banda que no estudiaba y su salida era dedicarse a tatuar o a rapear, ¿no? Entonces, pues creo que todavía existe como un cliché muy pendejo sobre ciertos personajes, ¿no? Sobre ciertas contraculturas, si lo quieres ver así. Y pues yo creo que una de las cosas que yo quería hacer con esta entrevista era matar ese cliché, esa mala visión que tiene la gente sobre los raperos, ¿no? Sobre los grafiteros, porque, bueno, que cualquier persona que sea diferente, ¿no? Yo creo que no solamente somos nosotros, sino es mucha gente. ¿Sí? ¿Qué te gustó ahorita que mencionaste a las autoras en las que te apoyaste? Pues tú ¿qué te gustó de ellas? Que yo he visto que muchos utilizan como ciertos autores que los mismos siempre, ¿no? No sé, para basarse en sus estudios. ¿A ti qué te motivó llegar a esas autoras que son como más radicales o distintas, ¿no? O sea, vienen de un contexto distinto. Tal vez no son los grandes autores europeos o cosas así, ¿no? O sea, ¿a ti qué fue lo que te gustó de ese tipo de lecturas o conocimiento? Pues sí, o sea, primero decir que en la academia existe un sesgo eurocentrista, ¿no?
como te decía, de blanquearnos, ¿no? Ajá. De tomar a los europeos para, con base en ellos, establecer un trabajo de investigación. Ajá. Y en un principio, por ejemplo, si te exigen, ¿no? Utiliza un teórico de los fuertes, Ajá. de los, pues de los que tienen ya un peso en la academia, como puede ser, no sé, Marx, Ajá. Bourdieu, Ajá. como ese va a ser tu base, y después de ahí, pues ya puedes retomar a otros autores que pueden ser ya latinoamericanos o pueden ser de la teoría poscolonial, ¿no? O de los decoloniales. Ajá. Y ya de ahí, o de las decoloniales, y de Ajá. ahí ya puedes basar lo demás. Y Órale. entonces a mí me parece que yo intenté desde un principio sí plantear, ¿no? Como pues no, o sea, yo quiero un trabajo, pues más crítico en el sentido de que pues no quiero, ¿no? Que sea eurocentrado, no quiero que se blanquee, ¿no? Ajá. Y entonces, por ejemplo, también uno de los autores que me parece a mí fue clave, ¿no? Fue cuando leí a Franz Fanon, ¿no? Ujú. Puta, o sea, leer a Fanon fue para mí como entender, ¿no? Que sí existía una ruta para poder plantear un trabajo diferente de investigación, o sea, no nada más como en el sentido de la academia, o sea, eurocentrado, pues, porque pues la academia es blanca, ¿no? Ujú. Sino pues más crítico, ¿no? O sea, que desde las bases, desde que tú estás planteando un marco teórico, Ujú. ya se vea que tu trabajo es, que va en ese sentido, ¿no? Ujú. Porque a veces, pues obviamente, pues ya cómo le vas a caer a hacer una crítica si estás retomando como base pues a estos compas, ¿no? Que son como muy, de alguna manera, muy retomados, ¿no? Ujú. Entonces, lo que me parece importante fue es eh, como te decía, hacer esta conexión. Por ejemplo, en mi caso, hacer una conexión desde las Black Feminists, retomando también la teoría postcolonial, ¿no? Ujú. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, también tomar algunos seminarios, que en ese Ah. tiempo estaba la pandemia, Ajá. poco antes de la pandemia empecé a tomar algunos seminarios en línea, ¿no? Ajá. Que me ayudaron a fortalecer, pero desde antes fue como esta teoría que viene justamente de la escuela latinoamericana, ¿no? Ujú. Pero que mucha de ella retoma, por ejemplo, eh, estas posturas, ¿no? Críticas. Entonces, como te decía, lo que a mí me permitió, ¿no? Plantear un trabajo de investigación en otras, que la neta es que no fue bien recibido, ¿no? O sea, siempre ha existido, yo la neta sí he topado con muchas pugnas, muchas trabas, desde la maestría, la especialidad y el doctorado, aunque el doctorado ya lo hice en la UAM pensando que iba a tener como una apertura mayor, Ujú. pero siempre ha habido trabas, ¿no? A la teoría crítica, a establecer como un punto de vista diferente, ¿no? Yo decía, como darle vuelta un poco al comal, ¿no? En este sentido de poder entender todo lo que se está cultivando eh, dentro de Latinoamérica, en específico en México, ¿no? Como país que es, para mí ha sido clave, ¿no? Por ejemplo, yo analicé ya el tránsito eh, desde una postura crítica del tránsito migratorio que estamos viviendo, ¿no? Porque cuando analicé, por ejemplo, la cultura hip hop en el sentido de la Ciudad de México, me di cuenta que mucha banda, ¿no? Por ejemplo, que tiene una presencia en la escena, estaba teniendo también una implicación, o sea, eran migrantes o son migrantes que están teniendo una implicancia diferente ya en la Ciudad de México, ¿no? Que viven racismo, que viven discriminación también en un sentido sexista, clasista, ¿no? Y entonces, obviamente, todo ese discurso que yo planteo en mis trabajos de investigación, pues viene, ¿no? Yo también ahora lo veo así, o sea, vienen de la herencia, ¿no? Que ha tenido, por ejemplo, en mí la cultura hip hop como tal, o sea, por ejemplo, NWA, ¿no? Ahora que salió no hace mucho la película, bueno, no la película no es de los 80, de los 90, ¿no? Ajá. Pero como entender, ¿no? Como toda la lucha social que se tuvo, por ejemplo, no nada más por la población negra en Estados Unidos, sino por toda la población latina que estaba teniendo una implicancia ahí como migrantes. Y que bueno, en ese tiempo yo no lo relacionaba tanto con las canciones, ¿no? Pero hoy sí que las escucho, entiendo el alcance que tuvo, por ejemplo, el rap, pues no nada más en el contexto de Los Ángeles o de Nueva York o de Estados Unidos, sino pues también que nos llegó a nosotros, ¿no? Como parte de la cultura. Porque obviamente, por ejemplo,
también la gran, ¿cómo decirlo de alguna manera? Relevancia que tuvo, por ejemplo, la cultura chicana en México, en la Ciudad de México también, pues viene, ¿no? Justamente pues de la banda inmigrante o de los que migraron, ¿no? Por allá en los 60, 70 Estados Unidos. Para cerrar esta entrevista que en lo personal se nos ha hecho muy interesante, esperemos también les esté gustando a ustedes. Ya saben, banda, comenten, déjenos su like, dejen ahí un comentario chido, compártanla con la banda. Si les gustó, pues apóyennos de esa manera. Y bueno, canal, pues me gustaría que nos comentaras para ir cerrando los alcances, bueno, el cómo este trabajo que tú traes ya detrás y que has estado haciendo, involucrado con la cultura hip hop, pues a dónde te ha llevado y qué experiencias has tenido tú al conocer estos lugares, donde yo por lo que sé, pues has estado en pláticas, en conversatorios, en cosas de ese tipo, pues involucradas en el género, ¿no? Desde el punto de vista pues, académico y y tus experiencias, tu opinión sobre cómo es la cultura en esos lugares, ¿no? Sí, pues, pues el poder hacer esta conexión con la academia, ¿no? Que les decía que fue una inquietud, surge como una inquietud. Y yo creo y ahí voy a mencionar algo que me parece importante, ¿no? O sea, pues es que el hip hop es mucho más que convertirte en un rapstar, ¿no? Ajá. Convertirte en pues en un DJ reconocido, en un grafitero chingón. Uh-huh. Yo creo que el hip hop es como, para mí en lo personal fue algo mucho más profundo, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, me ha permitido a mí estar en lugares que nunca lo imaginé, ¿no? Y esto lo digo porque todavía en México creo que está muy metida la idea de que, pues si eres hip hop, tienes que a huevo tener sí es importante la práctica, pero para mí la práctica, como lo decía en la parte anterior de la entrevista, fue como lo que me permitió salir del entorno en el que yo estaba, ¿me explico? Y yo creo que esa es la riqueza de la cultura, ¿no? Que te permite enfocarte en cosas que más adelante te van a servir pues para salir, ¿no? Del barrio, para salir dice el Kairos One, ¿no? Para salir de la mierda en la que estabas, ¿no? Y a mí eso me parece que es lo primordial en el hip hop, más que convertirte en alguien reconocido por alguno de los 4 elementos, es poder llevar esos 4 elementos a una forma de vida. En mi caso, por ejemplo, el conectarlo con la academia, me permitió llegar, por ejemplo, a conversatorios. Estuve en Claxo, en Bogotá, ¿no? Apenas en este año, perdón, que va a terminar, en un conversatorio con compas de Colombia, compas de Argentina, ¿no? Me ha permitido llegar a Chile. El trabajo de investigación que hice a través del hip hop me permitió llegar a un doctorado, ¿no? Y entonces, pues me sacó básicamente pues de la rutina, ¿no? Me sacó no de la rutina, sino del ambiente, del contexto en el que yo crecí, que fue el barrio. Es un barrio criminalizado, ¿no? Un barrio que es foco rojo aquí en América, y me ha permitido llegar a otros lugares, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha parecido pues, lo más productivo, ¿no? Me ha permitido de alguna manera academizarme o academizar el hip hop, pero en un sentido crítico, ¿no? Sin robar la esencia de lo que implica la cultura, que yo les decía que era algo que a mí no me parecía lo mejor o lo más justo cuando yo empecé a ver que había banda que pues de alguna manera lucra, ¿no? Porque también desde la academia se lucra con el conocimiento, con la cultura que otras personas tienen, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ese es el compromiso, ¿no? Que yo tengo, pero también tengo mucho que agradecerle, como les decía, a la cultura. Me ha permitido tener una visión crítica y poder llegar a otros lugares, a compartir lo que implica o lo que implicó en mí, pues el practicar hip hop, el ser hip hopper, ¿no? Un hip hopper para mí es una persona que practica alguno de los 4 elementos o algunos o todos, pero que también lo lleva más allá, ¿no? Porque la práctica en sí misma, pues no cambia nada de la realidad social. En mi caso, la herramienta que utilicé para poder visualizar o poder intentar cambiar un poco la realidad social en la que crecí, pues ha sido la academia. En ese sentido, la academia ha sido un medio y no un fin, ¿no?
Yo la verdad es que me identifico, como les decía en un principio, primeramente como un hip hop, como un grafitero y posteriormente ya como un académico, ¿no? Sin embargo, la academia también ha tenido para mí, es un trampolín que me ha permitido llegar a muchos lugares que no hubiera podido llegar, pues si no hubiera tenido el acceso a una escuela, ¿no? Entonces me parece que pues sí hay mucho contenido hoy en día, ¿no? Que muestra, por ejemplo, algunas otras partes, cuestiones de lo que implica el hip hop o el graffiti, pero en lo particular, o el rap, ¿no? Pero en lo particular me parece que el poder entender al hip hop ya como parte de una personalidad, como parte de tu esencia como persona, creo que es algo que celebro, ¿no? Entonces, en mi caso, pues así fue, ¿no? Pues mucha banda de antaño me ha de conocer acá en el Poniente, la banda HC, ¿no? La banda de K, la banda que a lo mejor en algún momento compartimos, ¿no? Pero hoy en día, como eh, platicaba con Luis Díaz de Intifada, ¿no? De Puerto Rico, que estuvo por acá en la UNAM, eh, pues es padre, ¿no? Poder hablar también como en un sentido como profesor y poder platicarle, por ejemplo, en mi caso ha sido bien gratificante poder platicar con mis alumnos o alumnas sobre cómo la cultura hip hop la llevé a la academia y cómo esto también me ha regresado. Eso es algo chingón, porque todo lo que le des al hip hop, de alguna manera te lo va a regresar, ¿no? Y en mi caso ha sido así. O sea, yo sí lo he podido vivir. Eh, Gracias al trabajo de investigación que hice en la maestría, pues me dieron mi visa, ¿no? Pude conocer Nueva York. Traigo una playera acá de los 50 años, cuando se festejó el Hip Hop Live, que fue los 50 años del hip hop, ahí en el estadio de los Yankees, ¿no? Pero también he podido conocer gran parte de Europa. Y pues bueno, la neta es que fue gracias, ¿no? A la cultura hip hop. Entonces, pues eso es lo que yo podría comentar, ¿no? Invitar a los jóvenes de hoy en día que practiquen alguno de los 4 elementos, ¿no? Eh, que se apasionen, ¿no? Y que no le den un toque totalmente eh, capitalista, ¿no? Sí, pero que también se enfoquen en hacer, eh, por ejemplo, el Pasión, ¿no? Que yo lo conozco, pues es mi carnal, que también admiro, ¿no? Que ha sabido como de alguna manera capitalizar el talento que tiene dentro de la cultura, haciendo no nada más graffiti mural, sino también pues, tatuaje, ¿no? Y creo que esa es la apuesta, ¿no? Porque si no, van a llegar otros güeyes más abusados, ¿no? Que ni siquiera practicaron y nos van a querer vender lo que nosotros hicimos. Eso es lo que me parece a mí pues más riesgoso, ¿no? El que los que somos parte de la cultura no capitalicemos con la cultura, ¿no? Entonces, pues sí apasionense, intenten de alguna manera ser mejores cada día en lo que practican, en la práctica cultural que tengan, pero también traten de capitalizarlo porque eso también es parte de la cultura, ¿no? Decía Kyle Swan, el también poder de alguna manera vivir de ella, hacer dinero. Entonces, en mi caso lo he podido hacer a través de la academia, ¿no? Insisto, que ha sido el medio, pero pues la finalidad siempre ha sido la misma, ¿no? Salir del barrio y desde el barrio hacer algo pues diferente, ¿no? Pues carnal, muchas gracias. Pues te agradezco que nos hayas acompañado en este capítulo, que para mí ha sido de los, pues no sé, de los más profundos, ¿no? De los más, siento algo diferente y eso me ha gustado. Entonces, pues te quería agradecer. Te tenemos un pequeño regalo, ahorita nos salimos a la calle, pero te lo vamos a dar ahorita que Ahora le regresemos va al lugar. chido. Y pues carnal, ahora sí nuevamente gracias. Aquí mi carnal y Surreal detrás de las cámaras, aunque no lo ven, pero ahí está. Pues, ¿te gustaría agregar algo más? Pues ya para cerrar, ¿no? Sé que ya me extendí, güey, es que también a veces uno agarra vicios de la academia, como hablar un chingo, pero agradecerle al carnal Surreal, ¿no? Por la iniciativa por estar aquí en la cámara, al Pasión, ¿no? También pues por estos proyectos, por estas iniciativas que me parecen bien necesarias, ¿no? Yo les decía hace rato, muchas veces los canales de YouTube, los canales de Instagram, de TikTok, de Facebook, agarran banda pues que son estrellas, ¿no? De alguna manera, y me parece bien, ¿no? Porque también les ha costado,
pero muchas veces también nos alejan de la esencia, ¿no? O sea, estoy seguro que hay mucha banda que, pues que además, que no hace como a estos niveles rap, que no hace como graffiti así de una manera espectacular, o que no ha podido profesionalizar alguna de los 4 elementos, pero que en su esencia llevan el hip hop. Y creo que eso es algo bien chingón, bien necesario, porque creo que es momento, ¿no?, de que empecemos a conectar todas estas partes para que la cultura ya se cristalice, una cultura hip hop en México, ¿no? Más allá de lo que nos llegó en los 90s, en los 2000s del Bronx, pues nosotros también tenemos una forma de hacer hip hop y creo que ustedes lo están mostrando en el canal, ¿no? Eso es lo que celebro. Yo he tenido oportunidad de ver la mayoría de los capítulos que ustedes transmiten y me parece que esa es la esencia de este programa. Entonces les agradezco también mucho el espacio, les agradezco la iniciativa y les agradezco el contenido, ¿no? Yo creo que mucha banda que no somos estrellas de rap, pero que tenemos el hip hop tatuado, les agradecemos, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes la paciencia, la escucha y pues el contenido que están promoviendo, ¿no? Gracias, carnales. Ya se la saben, banda, suscríbanse, déjenos dedito arriba, un comentario chido, compártalo con sus seres amados y nos vemos en la próxima. Paz. Tú ves cuando ya tus... Cuidado. Ay. No te preocupes, No. Pero no Si te mames, querías cruzar, no hay pedo. Es que sí va... ¿pero para dónde iba? Sí va a ir para acá. Pero no hay... ¿Estás bien? Patinar, entonces no sé frenar y no me quise meter. No hay perdón. problema. Te hubieras agarrado a este güey de la cabeza para que... Lo hubieras jalado de la mochila. Bueno, banda, ya saben que siempre nosotros nos gusta dar un detalle a nuestros invitados. La vez pasada fueron gorras, en esta ocasión le vamos a regalar un libro acá a común. Pues, gracias. Gracias por el detalle, Carlos.